días, junto con mi grupo, vamos a presentar nuestro proyecto llamado Plantilla Inteligente para la Prevención de Complicaciones de Diabético. Nosotros somos Nicolás, Santiago, Laura, Andrea, Juan Pablo y nosotros somos Vital Esteban. Vamos a hacer una breve introducción a lo que era el modelo del Canvas del primer corte. Entonces, para eso, Juan Pablo. Los flujos de caja descontados muestran que Vital Step va a generar un valor económico creciente a lo largo de 5 años. El modelo Canvas presenta ventas divididas en B2B y B2C. Entonces, lo que va a generar es un flujo negativo en el primer año y después del segundo año va a generar que va a ser altamente rentable. Los valores presentes van a ser de 158 millones en el año 3 y superando los 327 millones en el año 5. Lo que evidencia que esto va a ser un negocio que se va a poder sostener en el futuro. Bueno, para resumir y como para finalizar este avance de modelos Canvas, tenemos que la suma total del valor presente de los flujos es aproximadamente 974 millones de pesos colombianos, que es válida en la estructura de costos precisos definidos en la estrategia multinacional del Canvas y permiten recuperar de manera rápida la empresa. Y pues el desarrollo financiero y desempeño financiero de nuestro proyecto representa la propuesta de valor y la estrategia comercial. Bueno, entrando a la parte del análisis financiero, hicimos una evaluación de cada unidad, cuánto viene siendo el costo, tanto la parte de costos fijos, costos variables. Iniciamos por la parte de un costo fijo, los materiales que van a usarse, por un par de plantillas. Vemos, digamos, la distribución de porcentaje que puede tener el valor total, que es 167.900, lo que nos costaría producir solo en cuestión de materiales, y la distribución de porcentajes en cada uno de los componentes. En la evaluación del coste de la unidad también agregamos los costos fijos. Dentro de los costos fijos miramos lo que viene siendo servicios públicos, software de seguridad, también lo que viene siendo uso de los espacios, arriendos, y también lo que viene siendo, digamos, un programa, digamos, de protección de datos. Miramos la evaluación y a cada uno les asignamos sus valores. Esto se hace con el fin de agregar estos mismos valores al valor del producto cuando vayamos a mirarle con cuánto va a salir al mercado y asimismo amortiguar estos mismos gastos y podríamos sacar a un precio asequible y rentable el producto. Aquí vemos también la parte de otro de los costos, bueno, de los gastos que miramos, y los gastos administrativos, que viene siendo la plantilla operativa. Esta misma plantilla operativa se usó para la evaluación del costo del material. Se miró una media de cuánto se demora haciendo el prototipo de personal operativo y asimismo se midió una capacidad máxima de stock con la cual van a poder trabajar. ¿Esto qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar todos los gastos administrativos, los gastos variables, los costos fijos y digamos sobre cuánto podemos rentabilizarlo sobre la cantidad de producto que saquemos. Aquí vemos también otro de los gastos que hicimos, un gasto financiero. Esto pues también lo vamos a hacer para incentivar la marca. Vamos a aportar un margen de publicidad, en demostraciones en conferencias, en empaque y diseño de la marca y pues los costos de transporte. Bueno, dentro del equipo inicial que necesitamos para la inversión para poder producir lo que viene siendo la planta operativa, tenemos una estación de refrigeración, soldadura, el software, un kit de accesorio, el empaquetado y todo eso nos da un valor de 38.250.000 pesos colombianos. Esto se va a tomar antes de ponerlo en la tabla de flujos, porque este va a ser la primera inversión que vamos a hacer. Bueno, dentro de la evaluación de la unidad costo, vemos ahí la total de gastos. Tenemos un total entre gastos de ventas 8%, gastos administrativos 54% y 38% de otros gastos, entre lo que muestra, digamos, la publicidad de marca y lo demás. Todo esto se hace con el fin de la evaluación del producto. Entonces, mirando el stock previsto, que vimos que se podía producir en una media de días llevado a meses, todos los valores están mensuales, podemos ver que el stock previsto máximo es de 1915 unidades o pares de plantillas inteligentes. Todo esto se hace con el fin de calcular el valor por el cual lo vamos a sacar al mercado, que va a aprender el costo unitario del producto por la ganancia y por el impuesto. La ganancia la manejamos en un porcentaje de 35% y el impuesto sobre 35%, un 2% de comisión que se va a calcular dentro de los flujos como una disminución para incentivar la que viene siendo la venta del producto para la parte de vendedores. Y la venta mínima sería de 365.270 pesos, que sería lo mínimo que nos costaría producirlo con todo lo que viene siendo el integrado de gastos operativos, administrativos, financieros y otros.
Bueno, entonces para el financiamiento decidimos distribuirlo 70% a crédito bancario y 30% por inversionistas, que más adelante se van a comentar los paquetes que se le hicieron a los inversionistas. Decidimos elegir Banco Debts con un 70% de crédito. ¿Por qué? Porque, digamos, nos da una flexibilidad de periodos de gracia en el cual podemos pagar después. Hasta de 3 años lo tomamos a 3 meses de periodo de gracia y lo mandamos a 36 cuotas con un 70% que serían 560 millones, 800 millones en total, y una cuota mensual de 16.857.889 pesos. Ahí podemos ver la parte del estado financiero y cómo funcionan los intereses y la amortización en los 60 meses, bueno, los 32, 36 meses de lo que viene siendo el periodo que dura el crédito. En cuestión de ingresos, decidimos diversificar nuestros ingresos. Tenemos 2 ofertas, una para la parte de IPS, otra para la parte de farmacias y otros, ya que vamos a centrarnos en lo que viene siendo una mayor compra de volúmenes por la parte de los IPS, entonces por eso damos un precio más reducido. Miramos que lo que viene siendo solo con el producto, en la parte de las IPS comerciales están por encima del 40%, vamos a sacar un servicio de suscripción de un aplicativo que va a tener otras funciones y un servicio técnico. Bueno, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo vamos a tomar como la cantidad mínima que necesitamos para llegar a un punto donde no ganamos ni perdemos, y vamos a lo que viene siendo recuperar todo lo que viene siendo de estos créditos e inversiones que se pidieron. Entonces, después del cálculo que hicimos de costos fijos variables, un stock previsto que se dividió mensualmente junto con los otros valores, miramos que vienen siendo los costos fijos sobre el precio que se va a sacar menos los costos variables, y eso nos da un total de 405 unidades que se necesita para alcanzar el punto de equilibrio. Bueno, dentro de la curva J, o mirando el estado de equilibrio, la optimista, tendríamos un crecimiento mensual de 3%, mes a mes. Tendríamos que la financiación de los créditos al banco se hace sobre el mes 36, por eso vemos una creciente subida en ese mes, y el mes pico que vamos a hacer, el mes donde más se obtenga utilidad neta, vamos a tener 68.662.000 pesos. Y pues se van a vender en total, al transcurso de los 5 años, se van a vender 32.478 unidades. Para un caso regular, vemos que estas ventas se reducirían un 30%. Esto significa que si se reducen un 30% las ventas, vamos a tener menos utilidad. Y el punto de equilibrio, como se puede ver en la gráfica, se alcanzaría hasta el mes 25. Y alcanzaría su pico máximo en el mes 60 con 38.778.680 pesos. Y solo alcanzando 22.677 unidades en los 5 años. Y ya por último, en el peor de los casos, donde digamos que ya se ve una pérdida sustancial del precio de las ganancias y las utilidades, proyectamos un 50% en la reducción de ventas. Esto significa que nos demoraríamos mucho más en lo que viene siendo el punto de equilibrio, alcanzándolo en el mes 37 y teniendo el pico máximo incluso con el crecimiento mensual de 12.658.563 pesos en el mes 60, y con una venta total de Vital Estate de plantillas en 13.569 en 5 años. Bueno, para el cálculo del valor de la compañía es necesario calcular la suma del valor presente como VP de los flujos explícitos y el valor presente del valor terminal, que es VT. Entonces, el paso A es hallar el valor presente de los flujos explícitos, donde vamos a hallar cada año un flujo de valor libre, que es FCL. A esto vamos a utilizar el factor de descuento, que le vamos a tomar un 14%. Realizamos como tal el cálculo que se multiplica para que nos pueda generar finalmente la suma del valor de los flujos explícitos del año 1 al 5. Tenemos como paso B calcular el valor terminal, que es VT, donde vamos a hallar el valor del flujo de caja del año 6, o sea, para poder tomar un flujo de futuro del año 5 para adelante. Hacemos la multiplicación con el G, que es un valor constante para los valores futuros, y esto nos da este valor en pesos colombianos. Después lo que vamos a hacer es hallarlo al final del año 5, donde vamos a utilizar el mismo valor de flujo del año 6, WACC, que es como tal el porcentaje que estamos utilizando anteriormente, y G, que es la constante. Esto nos da este valor para finalmente poder hallar el valor presente llevándolo al valor terminal,
donde vamos a utilizar el porcentaje, el valor que nos da anteriormente, y 1, que es el que siempre se utiliza, multiplicamos y nos va a dar este valor. Finalmente se suman para poder tener el valor de la compañía, que es valor de flujos explícitos más el valor terminal que acabamos de hallar, lo que nos da un total de 4.038.585.792 pesos colombianos. Y ese sería el valor estimado para Vital Step en millones de pesos colombianos. En análisis de riesgos tenemos 4 posibles categorías, donde va a estar el regulatorio, competitivo, mercado y tecnológico. En regulatorio podemos encontrar como retrasos o negaciones en el registro LINVIMA. En el competitivo, pues las altas amenazas de los sustitutos en la competencia por rivalidad de precio. En el mercado tenemos la baja confianza clínica de adopción del usuario, y tecnológico, la limitación a las predicciones de los sensores. Estas son las implicaciones claves para el proyecto, donde en el regulatorio tendríamos la necesidad de invertir tiempo y recursos a la certificación sanitaria. En el competitivo, realizar unos sustitutos más baratos para que podamos posicionar nuestra compañía en costo-efecto frente al resto de competencia. En mercado, se requiere urgentemente una validación científica local para que podamos tener la confianza que ya tienen los otros competidores internacionales. Y finalmente tecnológico, una elección de sensores que nos puedan permitir una relación entre costo e integración que implica una precisión práctica en la medición de la presión. Luego continuamos con la matriz de probabilidad de impacto. En el eje Y tenemos la probabilidad, en el eje X tenemos el impacto. Están agrupadas en diferentes zonas, desde la roja es la más crítica y la verde es la que no requiere tanta atención, además de los riesgos principales que ya mencionó mi compañero. Tenemos riesgos económicos y financieros, estos relacionados a costos adicionales que pueda tener el proyecto. Los riesgos regulatorios que ya se mencionaron, retrasos en el INVIMA, riesgos operacionales y logísticos relacionados más al personal y las capacidades que deben tener para manipular el producto. Los riesgos ambientales asociados también al desecho de residuos y a la utilización de materiales reciclables. Los riesgos sociales y éticos relacionados al manejo de datos personales de los usuarios. Los riesgos del mercado relacionados a la competencia y que tengan productos que puedan tener un costo menor. Y riesgos asociados a la tecnología e innovación, pues ya están más relacionados con ciberseguridad. Hicimos un total de 55 riesgos que se agruparon de la siguiente forma. La zona roja representa los riesgos críticos, los que necesitan prioridad máxima. Está la zona naranja, que tiene riesgos altos. Estos tienen una mitigación urgente, por lo que se van a realizar indicadores de gestión para corregirlos y tener también un seguimiento continuo de estos. Está la zona amarilla relacionada a los riesgos moderados. La mayoría de la densidad de los riesgos están acá. Estos son riesgos que se pueden controlar desde la parte operativa. Están los riesgos bajos, que solamente requieren un seguimiento, no requieren de una acción de contingencia urgente, y los riesgos muy bajos. En cuanto al análisis de sensibilidad, tenemos que el factor que más influye en el proyecto sería la tasa interna de oportunidad. Esta influye sobre el costo unitario y el precio, ya sea para las EPS o para el usuario final en privado. Y en cuanto al BPN, podemos ofrecer con un 96% de certeza que el BPN mínimo para el proyecto serían 11.564.571.847 millones de pesos. Ok, ahora vamos a hablar de las propuestas para los inversionistas, que básicamente lo que tenemos son 6 paquetes distribuidos pues de la siguiente manera. Para la propuesta número 1 tenemos básicamente una inversión de 100 millones de pesos colombianos, donde tenemos un 12,5% del total nosotros como empresa, y 700 millones, que serían un 87,5%, que sería un deuda bancaria. Para el total del proyecto tenemos 800 millones de pesos colombianos. Los pagos que se le harían mensualmente al banco sería una cuota fija de 18 millones de pesos colombianos, y el retorno para los inversionistas sería de 12,5% por unidad de producto. Para el paquete 2, pues en esta parte nosotros tenemos 160 millones de pesos colombianos para que la deuda bancaria baje y sea de 640 millones de pesos colombianos, eso dándonos un total del 80% para el total del proyecto, pues, que siempre mantenemos, que es de 800 millones. Y los pagos mensuales del banco serían 17 millones de pesos más o menos.
como que la implicación de este paquete para nosotros es que tenemos como un riesgo moderado alto. El paquete número 3 es con 240 millones de pesos colombianos, esto indicaría el 30% del total. Para el banco serían 560 millones de pesos colombianos, es decir, el 70%. El total del proyecto Vuelve y Juega es 800 millones de pesos y pues este es como el que más recomendamos para los inversionistas porque es una deuda moderada y estable. El paquete número 4 serían 320 millones de pesos colombianos con una deuda total del 40%, donde el banco nos implicaría el 60% de este, que serían 480 millones de pesos, y el riesgo financiero de esta es muy bajo. Para el paquete 5 tenemos pues 400 millones de pesos colombianos, donde pues sería el 50%, y la deuda con el banco sería el otro 50%, que sería 400 millones de pesos. Esta tiene una dilución muy alta, ya que solo el 50% es nuestro. Y el último son 500 millones de pesos nuestros y pues la deuda con el banco 300. Y pues para esto también tenemos pues máxima dilución. Y pues ¿por qué invertir? Porque 4.5 millones de personas tienen pie diabético. Y pues ya. Bueno, vamos a hacer una muestra de la plataforma VitalStep, está bien incluida con la plantilla. Entonces, primero el usuario va a tener su propio inicio de sesión. Este es un ejemplo de cómo sería esta aplicación. Esta muestra de la aplicación es un MVP de lo que sería el software como tal. Entonces, primero muestra las principales variables que serán las que tome la plantilla, como la presión que está ejerciendo el paciente en el pie diabético, la temperatura promedio a la que se encuentra pues, la plantilla y un registro de los pasos diarios que está haciendo el paciente. Entonces, bueno, acá muestra un estado general de cómo está la plantilla, conectada, última sincronización, su batería y las alertas. Este panel de historial y el panel de alertas es para los usuarios que se quieran suscribir, lo que hablamos de la suscripción, como adición que tiene la plataforma. Entonces acá se puede ver el historial, ya sea por ejemplo que el paciente quiera ver cómo se comportan sus dos pies, si digamos tiene afección en los dos pies o solo uno. Se mostrarían las comparaciones y un historial de los datos que ha tomado. Para la parte de alertas, entonces este panel se podría sincronizar en caso de que el paciente tenga un reloj, se podría sincronizar con el reloj y mandar la alerta cada vez que la plantilla detecte datos irregulares. Luego está el panel de conexión, acá es donde puede realizar desconectar la plantilla, conectarla y sincronizar los datos en caso de que necesite realizar la sincronización, digamos, en vivo. Y bueno, estos serán los dispositivos disponibles, como dije, en caso de que tenga dos plantillas o solo una. Luego está la parte del perfil, esto sería los datos del paciente. Esto sería en caso de que el paciente quiera agregar los medicamentos que está tomando, para que así cuando le muestra a su médico, pues el médico pueda saber qué tratamiento está llevando el paciente. Y eso sería todo. Todo el paciente puede cerrar sesión. Omitamos lo último. Ok. Y pues ya estas serían las referencias pues, de donde recopilamos toda la información que les acabamos de mostrar y muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias.